Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Le habla su hermano pastor José Abreu. En esta ocasión vamos a leer unos textos bíblicos que se encuentran en el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 4, verso 17 al 21. Vamos a dar lectura a la bendita palabra del Señor. Dice así su palabra. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. Jesús está en Nazaret y entra en día de reposo, entra a la sinagoga de ellos. No es primera vez que Jesús entra a la sinagoga, y a él se le entrega un rollo, y el rollo que se le entrega es el rollo del profeta Isaías. Isaías ejerció su ministerio profético 700 años antes de la manifestación de Cristo en la tierra. O sea que la profecía que Cristo acababa de leer tenía más de 700 años que ya había sido dicha por el Señor. Cuando él se le entrega el rollo, él lee la escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esta expresión que Cristo dice que el Espíritu del Señor está sobre él, lo que está mostrando es que Cristo es el ungido enviado por el Señor. Punto número 1. Él es el ungido que fue enviado por el Señor, porque los judíos esperaban al Mesías. La palabra Mesías en hebreo significa ungido, al igual que la palabra Cristo en griego significa ungido. Entonces, Cristo muestra su autoridad divina, dándole a entender a ellos que el Espíritu del Señor está sobre él. Ahora, el propósito de ese ungimiento, ¿para qué fue Cristo ungido? Dice que para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas es la buena noticia de salvación. Recuerde que el Evangelio de Mateo presenta a Cristo como el Mesías profético que había de venir. Y esas profecías del Antiguo Testamento muestran quién es el Señor, la autenticidad y la autoridad que había recibido de parte de Dios. Entonces, fue enviado para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas noticias de que Él ha venido a salvar a todos aquellos que se habían perdido. Entonces, número 2 que podemos apreciar aquí es lo que el Señor dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El ungimiento de Cristo vino para restaurar los corazones quebrantados. No importa el dolor, la traición, la desesperación, la angustia que pueda llevar un ser humano en su corazón, Cristo vino para sanar esas heridas que fueron marcadas, fruto de una traición, fruto de un maltrato, fruto de esas heridas que muchas personas tenemos en nuestros corazones por el hecho de lo que nos ha acontecido. Cristo vino para sanarla. En punto número 3 también dice: vino a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Número 3, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Esa expresión de libertad, Cristo aquí está hablando de una libertad espiritual. Esa opresión espiritual que Satanás ha impuesto en la humanidad
esa opresión espiritual que el ser humano tiene. Cristo vino para libertar y dar vista a los ciegos. Bendito sea Dios. A poner libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Poner en libertad a los oprimidos. La Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 8 que todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es. El pecado cautiva y esclaviza al ser humano. Pero esa opresión que ejerce el pecado en el hombre, Cristo vino a libertarla. Porque en el verso 36 del mismo capítulo 8 dice que al que el Hijo os liberte, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Lo que nos da a entender que Cristo es la libertad que libera al hombre de la cautividad del pecado. Entonces, número 5, tenemos a predicar el año agradable del Señor. Hay que notar aquí cuando dice pregonar y cuando habla de predicar. Pregonar es publicar, anunciar, divulgar en alta voz en lugares públicos para dar a conocer algo a todos. Entonces la promulgación, el pregonar, tiene que ver con esa exclamación en alta voz. Aquí vemos dos palabras que el profeta Isaías usa, que es pregonar y predicar. Cuando hablamos de pregonar, estamos hablando de publicar, anunciar, divulgar algo en voz alta, en lugares públicos, para que sea conocido por todos. Esto es lo que significa la palabra pregonar. Entonces, cuando Cristo dice, vine a pregonar libertad a los cautivos, Él está diciendo, vine a publicar, a hacerlo públicamente, que yo soy el que da libertad. Lo dice públicamente. Y cuando dice predicar el año agradable del Señor, aquí tenemos que notar una diferencia, porque predicar es anunciar públicamente un mensaje, especialmente religioso moral, con el fin de enseñar, persuadir o exhortar a otros. La predicación tiene que ver con un mensaje. Pregonar tiene que ver con publicar. Entonces, el mensaje es más efectivo, más eficiente, porque el mensaje del Evangelio está claro en las Escrituras. Cristo predicó el Evangelio. El libro de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15, dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino por la región de Galilea, predicando el Evangelio del reino y diciendo, arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la predicación del Evangelio es un mensaje que va dirigido a toda la humanidad. Es un mensaje que Cristo trajo al hombre, la buena nueva de salvación que Cristo trajo para que toda la humanidad pueda acercarse a Dios. Él es el medio, el único medio para acercarse al Padre. Juan capítulo 14, versículo 6 dice claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, este es el mensaje, el último punto que Cristo dice, a predicar el año agradable. Cuando se refiere a año, no se está refiriendo a un tiempo de un año, sino dando a entender ese espacio de tiempo en el cual Dios permite que todos los seres humanos conozcan el Evangelio. Entonces, la palabra año agradable quiere decir en el periodo de tiempo de gracia que Dios tiene para que el ser humano conozca a Dios. Entonces, mis amados hermanos, esta profecía del profeta Isaías revela el propósito y la voluntad por la cual Cristo vino a la tierra. Vino para libertar, para sanar, para pregonar,
para predicar un mensaje que tiene que ser escuchado. Todo ser humano tiene que escuchar este mensaje, porque Cristo vino para que el ser humano sea libre y sea libre de la cautividad del pecado que aún lo encierra. Entonces, el mensaje del Evangelio viene para exhortar. Mire que Él dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante. Cristo nos manda a predicar el mensaje. Ahora bien, el ser humano que escucha el mensaje de Cristo debe de ser persuadido por él. Ahora, si no es persuadido, si no cree en el mensaje del Evangelio, ya ha sido exhortado, ya ha sido amonestado, ya le ha sido de conocimiento. Ahora la decisión está en él. La decisión es tuya. Tú escuchas el mensaje de Cristo, pero la decisión la debes de tomar tú. Tú eres quien debe de decidir de creer en este Evangelio y aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador de tu alma. Entonces, este es el mensaje profetizado en el Antiguo Testamento, dicho por el mismo Cristo cuando Él dijo: hoy se ha cumplido delante de todos ustedes esta profecía. Todos quedaron atónitos, todos quedaron perplejos, porque sabían y conocían el testimonio que Cristo le había dado. Entonces, mis amados hermanos, la reflexión es esta: si Cristo vino a la tierra para darnos libertad, ¿por qué seguir oprimido? Si Cristo vino a la tierra para sanar esas heridas causadas por el pecado, causadas por la traición, causadas por cualquier agente que haya sido utilizado para herirnos, Cristo quiere sanar tus heridas. También Cristo vino para que conozcas que en Él hay libertad. No hay que seguir esclavo, no hay que seguir cautivo. Él nos ofrece la libertad para que andemos libres en Él. Así que, mis amados hermanos, acerquémonos a Dios ahora que estamos a tiempo, antes de que pueda ser tarde. Dios me le bendiga.